Ok, buenas noches, buenas tardes, noches, compañeros y doctor. Nosotros somos el segundo equipo de este segundo parcial y el tema que les vamos a presentar va a ser rinofaringitis. El equipo está integrado por Galicia Párez Eunice y su servidor Hernández de la Cruz, José Guillén. Entonces, a ver. Empezamos con las generalidades, donde vamos a ver la definición de rinofaringitis, la epidemiología, etiología y fisiopatología. Empezando con qué es la rinofaringitis. Tenemos que es una afección inflamatoria de la zona superior de la faringe, o en este caso rinofaringe, a la que se asocia de forma variable una afección nasal. Su causa generalmente va a ser vírica, este tipo de enfermedad, y sigue siendo afortunadamente una enfermedad benigna de evolución favorable, espontáneamente de 7 a 10 días aproximadamente en todas las rinofaringitis agudas. Entonces, ¿cómo es la epidemiología de esta enfermedad? Tenemos que es la primera enfermedad infecciosa infantil y va a ser la primera causa de consulta en pediatría. La edad, por decirlo así, pico, donde se presentan más estos casos de rinofaringitis van a ser en la edad preescolar. Afortunadamente, esta enfermedad tiene un periodo de incubación de 1 a 7 días y se dice que, con base en las bibliografías, el 20% de los niños de 6 meses a 6 años sufren una rinitis o una rinofaringitis por trimestre. Cuando ya tienen más de 6 años, solo llega al 8%. Generalmente esta enfermedad aumenta a partir desde otoño y también sigue siendo más frecuente durante todo invierno y va a disminuir nuevamente en primavera. ¿Cuál va a ser la etiología de esta enfermedad? Con base en las bibliografías dicen que existen más de 200 virus que pueden causar la rinofaringitis. Entre ellos, los más principales son los siguientes. Dentro de los virus tenemos el principal causante de rinofaringitis va a ser el rinovirus, en un porcentaje de 30 a 50%. Continuamos con el coronavirus, con un porcentaje de 10 a 15%. Después el virus respiratorio sincitial, con un porcentaje de 5%. Continuando con el virus de la gripe, en un 5%. Y después la parainfluenza, igual en un 5%. Y después continuamos con los adenovirus, enterovirus y los desconocidos, que también forman una gran proporción, entre un 20 a 30% de los casos. Por otro lado, también tenemos bacterias que están colonizadas en nuestra mucosa nasal, bueno, en los niños, evidentemente, y entre ellos se encuentran los Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Moracea catarrhalis y Staphylococcus. Pero los que nos van a competir en este caso van a ser los virus, en especial el rinovirus, que como vemos en esta diapositiva, es el causante de casi más de la mitad, bueno, la mitad de las rinofaringitis. Aspectos importantes que debemos de considerar en los niños con rinofaringitis son los factores de riesgo. Aquí generalmente estos factores de riesgo lo que van a condicionar es una lesión en la mucosa, mucosa nasal de los niños, lo que va a condicionar con un ambiente favorable para que este virus se pueda inocular. Entre ellos tenemos el tabaquismo pasivo, evidentemente tras la inhalación del humo del cigarro a través de los padres, de los hermanos, de los primos, tíos, etcétera, aquellos familiares o conocidos que estén en contacto con este niño. También la contaminación es muy importante, la sequedad ambiental, el reflujo gastroesofágico, la vida en comunitaria, en este caso los niños que van a las guarderías, la carencia de minerales, la inmunodeficiencia adquirida o congénita, la ausencia de lactancia materna, los antecedentes familiares y las alergias. Continuamos con la fisiopatología. En primer lugar, se dice que el contacto de este virus hacia el organismo del niño va a ser a través de contacto manual, con secreciones contaminadas o por vía aérea. Generalmente la patología de la rinofaringitis vírica va a depender del virus causal. En este caso puede ser por un rinovirus, puede ser por virus sincitial respiratorio, coronavirus, el virus de la gripe, etc. Entonces, el lugar principal de replicación, en este caso del virus, que es el virus que mayormente causa esta enfermedad, va a ser en la rinofaringe.
mientras que el virus de la gripe, por ejemplo, va a ser en el árbol traqueobronquial. Entonces tenemos que, en primer lugar, la infección del rinovirus, por ponerles un ejemplo, comienza por el depósito de estos virus donde llegan a las fosas nasales a través del conducto nasolagrimal. Entonces, este virus va a ser transportado hacia la rinofaringe por el sistema mucociliar y en la zona de vegetaciones de los adenoides, el virus va a penetrar a las células epiteliales tras unirse a receptores específicos presentes en dichas células. Ajá. Entonces, alrededor de un 90% de los serotipos de rinovirus utilizan la molécula de adhesión intercelular, que es el tipo 1, como receptor. Y una vez que ha entrado a la célula, este virus va a comenzar a replicarse. Los síntomas aquí van a aparecer a partir de las 10 a 12 horas, perdón, de la gripe, donde, por ejemplo, este virus de la gripe va a tener la aparición de los síntomas desde el día 1 hasta los 7 días aproximadamente. Esta infección vírica de la mucosa nasal nos va a producir, bueno, antes de esta parte, perdón, me brinqué, se dice que la sintomatología de estos virus y la sintomatología de la rinofaringitis va a ser en un 75% de los casos, es decir, un 75% de estos niños van a tener esta sintomatología de la patología, con base en los microorganismos virales. El otro 25% se desconoce el por qué no genera esta sintomatología. Tenemos que también la infección vírica, bueno, o más bien esta infección vírica de la mucosa nasal va a producir en primer lugar vasodilatación y aumento de la permeabilidad vascular que nos va a causar esta obstrucción nasal y esta rinorrea que van a tener estos niños. También, por otro lado, la estimulación colinérgica va a incrementar las secreciones de las mucosas glandulares y va a ser la causa de estornudos. También se ha visto en estudios estudiados que existen aumento de tanto de citocinas, de leucotrienos, de la histamina y de las ciertas interleucinas, como la 1, la 6, la 8 y el factor de necrosis tumoral, donde también se ha visto que el aumento o la expresión de las interleucinas 6 y las interleucinas 8 en estos niños se asocian más o mayoritariamente en la gravedad de los síntomas. Y pasamos ahora a la clínica, que una más, por favor. Nos vamos a basar en la norma oficial mexicana 024, que es de infecciones de vías respiratorias superiores, y la guía de práctica clínica correspondiente. Entonces, le pasas una más. Espero que no me trabe con respecto a mi internet. Si me llego a trabar, por favor me avisan porque ha estado muy inestable en esta semana. Entonces, espero no trabar. Ahora sí, les puse en cada diapositiva si se tomó de la práctica clínica o de la norma. Y por ahí solo hay 2 diapositivas que son de un artículo, pero la mayoría es de la guía y de la norma. Entonces, en la guía de práctica clínica nos menciona que el cuadro pues nos va a dar el diagnóstico. Tiende a ser un niño que tiene congestión nasal, fiebre, odinofagia, tos, disfonía, irritabilidad y conjuntivitis. Y todos estos síntomas tienden a estar presentes de unos 5 a 14 días, pero como les mencionó mi compañero Guillén, pues la mayoría es, bueno, que es producido por un virus, entonces no es como que se le tenga que dar un tratamiento que ahorita vamos a ver, no requiere antibióticos, nada más es como un seguimiento. Otra más, por favor. La norma oficial, pues es un poquito más inespecífica con respecto al cuadro. Solamente se enfoca en niños menores de 5 años que tienen tos y catarro, perdón, con una frecuencia respiratoria normal y no van a presentar signos de gravedad. Pero hay sus excepciones que ahorita vamos a ver en unas cuantas diapositivas. Otra, por favor. El diagnóstico diferencial, ese sí lo saqué de un artículo. Principalmente hay que sospechar de Streptococcus pyogenes cuando hay amigdalitis, añadido a esta
faringitis y también cuando llegan a presentar exantema, que este ya es como un signo de gravedad que vamos a ver igual en diapos más adelante. Y bueno, la guía de práctica clínica es la que lo menciona, como les estaba diciendo. Y este exantema tiene que ser petequial o purpúrico, y esto ya nos indicaría escarlatina. También en casos de que llegue a presentarse, por ejemplo, una rinorrea que sea unilateral, puede sospecharse de un cuerpo extraño intranasal, sobre todo cuando son niños de 3 a 6 años, porque como están en este proceso de exploración, tienden a meterse muchas cosas, tanto en la nariz como en la boca. Entonces es común que si hay nada más moco de un solo lado, o sea, de una fosa, puede ser un cuerpo extraño. Y bueno, también en niños puede sospecharse de tumores de rinofaringe, pero no son tan comunes, nada más que sí hay que tenerlo en cuenta si solamente está fluyendo el moco de un solo lado. Otra más, por favor. Y bueno, en este mismo artículo venían las rinofaringitis complicadas, que tienden a asociarse a algunas de estas patologías, pero tampoco es tan común. Solamente son cuando ya tienen signos de gravedad. La principal y no tan complicada es la otitis media aguda. Esto es principalmente por la anatomía que tiene el bebecito, bueno, el niño pequeño con la trompa de Eustaquio, que tiende a ser más recta, y por lo tanto el moco es más común que se vaya a esta zona y se genere una infección. Pues va a ser generado por un derrame inflamatorio. Es más común que sea entre los 6 meses y los 2 años. Y bueno, la complicación que puede llegar a tener es la hipoacusia, o que constantemente tienda a enfermarse de esto, de una otitis media. También puede haber una laringitis aguda, tiende a ser más subglótica que supraglótica, y tiende a asociarse, o sea, se le añade al cuadro una disnea inspiratoria moderada. También pueden tener bronquiolitis, sobre todo en lactantes, y esta es una de las principales causas de hospitalización en estos pequeños. Es generalmente por el virus respiratorio sincitial. Y bueno, aquí los niños van a tener una tos seca que tiende a ser violenta y productiva, y aparte tienen dificultad respiratoria y sibilancias. También pueden llegar a presentar sinusitis, sobre todo en lactantes, pero ya un poquito más grandes ya tiende a ser infrecuente. Y en mayores de 6 años, la sinusitis tiende a limitarse solamente en el maxilar. También puede añadirse con flemones cervicales, pero estos no son tan comunes. Y también hay una complicación a distancia. Esto quiere decir que se afectan otros órganos aparte de la vía respiratoria, como por ejemplo en el digestivo puede presentarse vómitos, diarrea o deshidratación, sobre todo cuando son lactantes. Y bueno, pueden llegar a convulsionar por la fiebre que tienen los pequeños, sobre todo si son chiquitos, pues es más fácil que convulsionen porque, como sabemos, tienen una mayor proporción de agua con respecto a los adultos, entonces es más fácil que convulsionen los niños. Otra, por favor, y por eso hay que tener cuidado con esto. Ujú. Con respecto al tratamiento, se divide en no farmacológico y farmacológico. Y también depende de que se consulte, ¿no? En la guía de práctica clínica nos mencionan que elevar la cabecera de donde se duerme el pequeño ayuda a que pues puedan descansar mejor, y aparte puede ayudar que se aspiren las secreciones con una perilla para que también puedan respirar mejor al dormir. El reposo también es importante porque, como les mencionaba, es un virus, entonces nada más hay que darle como el seguimiento, y pues el reposo les ayuda mucho a los niños a que mejoren relativamente rápido. También mencionaba las vaporizaciones que se realizan cuando se meten a bañar a los niños o simplemente cuando se meten al baño, y esto se realiza por medio de abrir el agua caliente, entonces el vaporcito que suelta, esto ayuda a que como que se acumulen las secreciones y ya después se puedan aspirar. Y bueno, se recomienda que la dieta sea la habitual. Si son lactantes, se mantenga la lactancia. Ya nos lo había comentado el doctor, que no hay que interrumpirla a pesar de que se enfermen los niños. Hay que aumentar la cantidad de líquidos que se ofrece al pequeño, y sobre todo se debe de ofertar bebidas calientes porque van a disminuir la odinofagia, además de que van a facilitar
que las secreciones sean más acuosas, porque pues va a tener una mayor ingesta de líquidos. Y también mencionaba la guía de práctica clínica que gárgaras con solución salina puede mejorar también a la molestia que tienen en la garganta. Otra, por favor. Y bueno, el tratamiento que menciona la norma oficial es tanto farmacológico como prácticamente sintomatológico. En cuanto al farmacológico, nada más es para manejar la fiebre principalmente, sobre todo si son niños que tienen por arriba de 38.5 grados, y el dolor en caso de que sea mucho, se recomienda paracetamol en recién nacidos, 30 miligramos por kilo día, dividido en dosis cada 4 o 6 horas, y en niños ya aumenta de 40 a 60 miligramos kilo día, repartido igual cada 4 o 6 horas, y máximo se pueden dar 5 dosis al día de este paracetamol. Y bueno, las presentaciones que vienen es las soluciones de 100 miligramos por mililitro y el jarabe de 160 miligramos por 5 mililitros. Y en los cuidados generales que mencionaba la norma, es igual que en la guía de práctica clínica, mantener la alimentación, aumentar los líquidos, mantener permeables las fosas nasales, evitar que los pequeños se enfríen o cambios bruscos de temperatura. También igual mitigar las molestias de la garganta, como les mencionaba, se recomienda la solución salina para hacer las gárgaras. Humidificar el ambiente, esto es como las vaporizaciones, nada más que aquí lo que menciona la norma es que se utilizan paños mojados que se cuelgan por toda la habitación para que se humidifique justamente el ambiente. En los cambios de posición mientras esté acostado también pueden favorecer la expulsión del moquito. También el educar a la madre con respecto a los signos de gravedad que ahorita vamos a ver es importante, porque pues si los requiere es necesario que lo lleve al hospital. Y también mencionaba evitar algunos factores de riesgo que ya les mencionó mi compañero, como por ejemplo fumar, y también se llegaba a mencionar la quema de leña o de braseros en caso de que se lleguen a ocupar en la casa del niño. Hay que evitar que se utilice mientras esté pues cerca de ahí el niño o incluso en la casa, ¿no? Para evitar este factor de riesgo. Otra, por favor. Y bueno, la evaluación del tratamiento que mencionaba la norma oficial mexicana divide a los niños enfermos de esta patología en 3: los curados, los no mejorados o complicados y los graves. Los curados obviamente son los que ya no van a tener signos a la siguiente revisión y que siguieron su tratamiento. En los no mejorados o complicados es que cuando se vuelven a evaluar no han respondido al tratamiento o se les añadieron signos o síntomas tanto respiratorios como que ameriten que se reconsidere el diagnóstico y tratamiento, es decir, que pueda ser otra patología que no sea un resfriado común. Y los graves es que, pues ya, como su nombre lo dice, han empeorado y requieren hospitalización inmediata. Entonces, una más, por favor. Los signos de gravedad los mencionan tanto en la norma como en la guía de práctica clínica. Entonces, en la norma nos dice que a las 24 horas o antes de que se haya diagnosticado rinofaringitis, en los menores de 2 meses se tiene que considerar que el pequeño ya está grave cuando rechaza la ingesta, cuando ya está más somnoliento de lo normal, cuando puede presentar alteraciones en la temperatura, ya sea fiebre o hipotermia, que llegue a convulsionar precisamente por esta fiebre, que tenga cianosis, palidez, tiro marcado, polipnea, estridor en reposo o sibilancias, que todos estos signos de dificultad respiratoria. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta porque los niños que son menores de 3 meses, su respiración es puramente nasal. Entonces, si está obstruida por las secreciones de su naricita, pues ya no van a poder respirar y es por ello que ameritan esta hospitalización por las complicaciones que tengan. Y de los 2 meses a los 4 años, igual es el rechazo a la ingesta, la somnolencia, las convulsiones y todos los signos que tengan de dificultad respiratoria, como el tiro, la polipnea, el estridor en reposo, o que tengan signos de desnutrición grave, pero bueno, esto no se da tan rápido porque se supone que se tienen que detectar en las primeras 24 horas, entonces
hay que tener en cuenta que la desnutrición no llega a ser grave, pero sí es importante ver que se rechace la ingesta ya como un signo de gravedad. Otra más, por favor. Y bueno, la guía de práctica clínica no era tan específica con respecto a la rinofaringitis como signos de gravedad, sino que más bien se enfocaba en todas las infecciones de vías aéreas superior. Entonces, por esto aparece el exantema petequial purpúrico, que ya les había mencionado hace ratito, que eso ya es para sospechar estreptococos piógenes, que ya requiere otro tratamiento porque ya es escarlatina, pero pueden llegar a presentar síntomas neurológicos de obstrucción de vías aéreas superiores o de vías aéreas inferiores, alteración del volumen urinario, vómito persistente, una fiebre que se haya mantenido por más de 3 días, que se exacerbe la enfermedad o que presenten nuevos síntomas en 3 o 5 días y que no haya una mejoría de 7 a 10 días. Y hay que sospechar otras cosas y también a veces requiere hospitalización. Otra más, por favor. Y bueno, la prevención solamente venía en la norma, no viene en la guía de práctica clínica, pero lo que se menciona es que se tiene que procurar, obviamente, que el esquema del niño pues esté completo, el esquema de vacunación, que es importante igual la lactancia materna, ya que como lo había mencionado mi compañero, pues es un factor de riesgo el que no le den leche materna a los bebés, entonces es muy importante que se cumplan al menos con los 6 meses. Lo ideal para la norma es 1 año, pero como ya vimos puede llegar hasta los 2 años. Evitar el hábito tabáquico por parte de las madres o de los familiares cerca de los niños, que igual, y como ya lo hemos estado mencionando, es un factor de riesgo para que desarrollen rinofaringitis. Igual el humo que genera la leña o los braseros, pues igual es un factor de riesgo, entonces hay que evitarlo. También evitar los cambios bruscos de temperatura, que de hecho hay ya varios artículos que mencionan que los bebés que cambian, o bueno, los niños pequeños que cambian de frío a caliente porque no los tapan bien o porque están sudando y salen a los exteriores, sí favorece el desarrollo de rinofaringitis. También evitar el contacto con personas enfermas porque están pequeños y es más fácil que se contagien. Y el aporte adecuado de líquidos de manera general, no solamente cuando estén enfermos. Y sobre todo de frutas y verduras que tengan alto contenido en vitamina A y C. Esto principalmente cuando son de color amarillo o naranja. También hay artículos que encontré que mencionan que sí, la vitamina C disminuye en una proporción considerable la probabilidad de que tanto se enfermen como se compliquen niños con rinofaringitis. Y bueno, también en otro artículo que encontré mencionaba a la equinacia, que ya es un poco más como de la otra carrera que está en la escuela de homeopatía, pero el artículo que leí era que era más efectiva que la vitamina C, ¿no? Entonces, eso ya es aparte de la norma, pero también para como dato curioso, ¿no? Otra más, por favor. Entonces, en la guía de práctica clínica venían algunos algoritmos, como siempre. Aquí les pongo el que es para descartar cierto tipo de enfermedades partiendo de los signos y síntomas. Y como vemos, ya que se descartaron casi todas las enfermedades de vía respiratoria superior, entonces ya llegamos a la conclusión casi siempre de que es resfriado común. Si lo vemos es el número 12 del lado derecho, casi hasta abajo. Ahí dice síntomas sugestivos de resfriado común, sí, pues entonces ya se le da el seguimiento. Pero mientras ya se sospecharon de otras patologías. Y ya, entonces le pasas al otro, por favor. Y aquí ya solamente les pongo igual la tablita que venía en la guía de práctica clínica de enfermedades graves. Los signos y síntomas ya los dividen en dificultad respiratoria, respuesta a estímulos y actividad, deshidratación y vómito, signos meningios y otros. Los divide igual en menores de 3 meses, de 3 meses a 4 años y de 4 años hasta los adolescentes, porque la guía de práctica clínica implica hasta los 18 años de edad. Entonces aquí les dejo la tablita para que la chequen con calma y vean cuáles son los datos de gravedad. Y me parece que eso es todo de nuestra parte. Sí. Entonces no sé si haya dudas o algún comentario. ¿Ha leído algo más?
Doctor, una pregunta. Bueno, en el caso del tratamiento alternativo, podría decirse, de la equinacia, ¿sería como en tecitos, en gotitas o cómo? Como es menor de un año, preferentemente test no. Dependiendo de la dosis, podemos trabajar hasta ahí. Entonces, vamos a preferir el mejor mucolítico que existe en el mundo, que es agua. ¿Va? Ya nos dijo la compañerita que puede ser agua caliente. Entonces, preferentemente, no. Ok, muy bien, doctor. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta o duda? Doctor, No, yo tengo... Ay, perdón. Tengo una duda con respecto al tratamiento de convulsiones. Ujú, Bueno, imagino que en este caso los pacientitos llegan con convulsión por fiebres, ¿no? ujú. Y en este caso, pues el tratamiento sería, bueno, disminuir la fiebre, pero si sigue Ujú. convulsionando el pacientito o en caso de que tenga alguna otra alteración, ahí cómo se sospecha o llega como que a combinarse o por los antecedentes. Bueno, una cosa es la crisis convulsiva que provocando. Si lo que lo provoca en este caso es la fiebre, las crisis para yugular o para quitar la crisis convulsiva. A veces las crisis convulsivas provocan que el paciente sea epiléptico. Ahora, no es lo mismo un paciente que es aparentemente sano, es decir, si tenemos un paciente con parálisis cerebral o con daño cerebral convulsiva, anteriormente se le utilizaba el midazolam y si la unidad hospitalaria lo tiene, utiliza benévolo con los pacientitos. Eso es inicial. El pacientito, a menos que Doctor, no sé si sea mi internet tenga, o... insisto, un daño neurológico previo, sí dejaríamos el anticonvulsivante. Doctor, disculpe, ¿podría repetirles que creo que se estuvo trabando? ¿Se cortó mucho? Sí, algo. A ver, lo volvemos a repetir. Si no mal entendí, la pregunta de la compañera fue anticonvulsivantes. ¿Entendí bien o no? sí, doctor. En un paciente sano, no lo requerimos. Una crisis convulsiva febril, afortunadamente, no indico. En la crisis convulsiva febril, normalmente el paciente deja de convulsionar o deja de presentar los movimientos toniera el estado de conciencia, dependiendo del tiempo. Antes de los 10 minutos, después de los 10 minutos. Si el paciente llega con el evento desde diazepam, midazolam o hasta lorazepam, ¿va? Si el paciente es sano, es más, el paciente no debe salir del hospital con un tratamiento anticonvulsivo. Si el paciente antecedentes o ya está diagnosticado como probable epilepsia, ese paciente, si no, no. Ahora sí no se cortó. sí, doctora. Sí se cortó un poquito, doctor, pero bueno, se entendió un poquito más. ¿Se volvió a cortar?
¿o no? Entonces, pregunta expresa, si es de niño sano, sin ninguna alteración, no damos tratamiento anticomisario. Sí, gracias, doctor. Para la convulsión o damos algún medicamento para... Y si tiene lesión previa, ahora sí ya damos algún tratamiento para anticomisión. Ahí mi pregunta sería, ¿cuál sería el rango de edad ¿Cuál para sería? presentar o para que un niño presente una crisis? El rango de edad. ¿El rango de edad para qué, doctor? ¿Para qué, doctor? Para que para decir que un niño tiene crisis convulsivas febriles, clasificación de crisis convulsivas febriles. A ver, ¿ya me escucha mejor? Oye, no tan cortado. Sí, doctor, se escucha Creo que mejor. me escucho un poquito mejor. Creo ¿No que sería mejor. como de los 6 meses a los 5 años, más o menos? Exactamente. Hay reportes o hay bibliografías que te dicen desde los 18 meses para catalogar a un niño con crisis convulsivas febriles. ¿Ok? Ok, doctor. Sí, gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Creo que no, doctor. Bueno, el tema es importante porque recuerden que las infecciones de vías respiratorias altas son la principal causa o una de las primeras causas de muerte en niños menores de 5 años. Por eso se revisa el tema. Más todos los que nos faltan. ¿Va? Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Por qué decimos rinofaringitis y no decimos faringoamigdalitis? Porque la rina es viral y la faringoamigdalitis es bacteriana, ¿no? Puede ser también viral, doctora. Pero, ¿cuál sería la otra característica? Y sí lo comentó la compañera. No así directamente, pero sí lo comentó. En la faringoamigdalitis no hay tos y pues casi siempre es por una bacteria. Bueno, la mayoría de las veces es por una bacteria. Puede haber tos, hay fiebre, pero ¿qué otra? ¿Qué otra razón creen de peso? Nos dijo la compañera que el grupo de edad era entre qué edad a qué edad, pero más frecuente a qué edad. Menores de 5 años. Menores de 5 años, pero era más frecuente en... Desde los 6 meses, ¿no? Exactamente, desde los 6 meses hasta el año de edad. ¿Qué característica van a tener estos niños? Que el sistema amigdalino o las adenoides específicamente no están desarrolladas, ¿va? Esto se los comento porque después llega mucho pacientito al hospital con el diagnóstico de faringoamigdalitis, le ponen viral, pero en un paciente de 8 meses. Entonces, para empezar, no hay tejido adenoide, ¿va? O no se llega a apreciar el tejido adenoide. Entonces, esos pacientitos por eso no presentan o no van a llegar con una faringoamigdalitis, ¿ok? De ahí que el tratamiento, como bien nos dijo la doctora, porque en ningún momento nos comentó que se requiera de algún antibiótico. Prácticamente son las medidas preventivas, como las medidas higiénico-dietéticas, como le quieran llamar a ustedes. Prácticamente es importante abundantes líquidos y en dado caso de haber molestias, paracetamol. ¿Cuánto es la dosis que damos de paracetamol?
Mencionó 30 miligramos por kilo, pero bueno, creo que tenía entendido yo que es 15 miligramos por kilo, no sé si. Ahora sí que en base a eso iba mi pregunta. Las dosis que comentó la doctora parecían que estaban muy altas. Comentó una de 30 miligramos kilo y también comentó otra de 40 a 60 miligramos kilo. Pero la doctora misma comentó que debe ser dividido entre de 4 a 6 horas o hasta 8 horas. Si ustedes dividen o hacen la conversión, la dosis de paracetamol va a ser de 10 miligramos kilo día. ¿Ok? Para que quede más entendido. Si yo tengo un pacientito que pesa 6 kilos y en base a la dosis que nos dijo la doctora de 40 miligramos, ¿cuánto le tocaría? $240. Y esto lo vamos a dividir entre 4. ¿Cuánto le tocaría cada 4 horas? Bueno, más bien, ¿cuántas 4 horas hay en 24 horas? 6. 6. Entonces, ¿cuántos miligramos le estamos dando cada 4 horas? 40 miligramos. ¿Seguros? 60 miligramos, ¿no? 60 miligramos. Si nosotros multiplicamos, porque recordemos que este pacientito pesaba 6 kilos, ¿no? Sí. 6 por 10, 60. 60. Y se lo estamos dando cada 4 horas. Para fines prácticos es lo mismo. Entonces, la dosis paracetamol es de 10, máximo 15 miligramos. ¿Va? ¿Cuál es la dosis tóxica del paracetamol? ¿O cuándo sabemos que hay dosis, o ya llegamos a una dosis tóxica de paracetamol? Me parece que son 8 gramos, 8 10. No. Lo manejamos en miligramos. 8 gramos serían 8,000 miligramos. No, 8,000 miligramos. ¿Es entre 150 y 200 miligramos? Exacto, doctora. De 150 miligramos kilo, ¿va? Entonces, si ya rebasamos de esa dosis, es una dosis tóxica de paracetamol. ¿Ok? ¿Y cuál es el antídoto para la intoxicación para paracetamol? N-acetilcisteína. Perfecto, doctora. ¿De qué otra forma podríamos calcular el paracetamol? ¿Calcularlo para tratamiento o cómo? Ajá. ¿De qué otra forma? Bueno, a su pacientito le toca tanto de paracetamol, pero ¿de qué manera lo podría calcular? Ya dijimos que sí es válido de 40 a 60 miligramos dividido entre 4 a 6 horas. Ya dijimos que es válido de 10 a 15 miligramos kilo día, dividido igual entre 4 a 6 horas o entre 8 horas. Pero ¿de qué otra forma podría yo calcular el paracetamol y que sea más rápido, más fácil de aprendérmelo? ¿Es una sabiendo la presentación del medicamento? Exacto. ¿Y si es gotas? Me parece que son 2 gotas por kilo, ¿no? Exacto, doctora, 2 gotitas por kilo. Volviendo al caso de nuestro pacientito que pesaba 6 kilos, si decimos que son 2 gotitas, ¿cuántas gotitas le tocarían? 12. 12. El paracetamol nos dijo la doctora que viene en 2 presentaciones, o las más características para pediatría son 2, las gotas o jarabe. Cada mililitro de un gotero o un mililitro de gotero de paracetamol contiene 100 miligramos. ¿Cuántas gotas equivale ese mililitro? Creo que son 20, ¿no? Exacto, doctora, 20. Entonces, si decimos que 12 gotitas, o le vamos a dar 12 gotitas a ese niño, ¿cuántos miligramos le estamos dando a ese paciente?
Si 20 gotitas son 100 miligramos, 12 gotitas, ¿cuántos miligramos son? 60. Exacto. Y si se fijan, es lo mismo. Es válido calcularlo a 2 gotitas por kilo, ¿va? ¿Podemos dar loratadina en estos pacientes? Pues yo diría que no, pero no sé. La prescripción de la loratadina dice que no se puede dar a menores de 2 años, ¿va? Pero sí lo podemos indicar. Aquí la idea es disminuir el escurrimiento nasal en el paciente, que es importante. ¿Y por qué es importante disminuir el escurrimiento nasal? Porque algo bien importante que nos dijo la doctora, valga la redundancia, es que estos son respiradores nasales. Ella nos dijo que hasta los 3 meses. Pueden ser respiradores nasales hasta los 6 meses. Y el que es flojo hasta el año. Entonces sí es válido darle loratadina, ¿va? Y la idea es disminuir el escurrimiento nasal. No pasa nada. ¿Ok? Sí, doctor. ¿Se puede dar algún otro antihistamínico, perdón, alternativo a la loratadina o solamente esta? Preferentemente la loratadina. Podemos dar algún antigripal, como el Flumil. Aquí la cuestión es que ese contiene un vasoconstrictor, que ese preferentemente sí no debemos darlo, ¿va? Porque ese provoca sedación en los niños. Recuerde que algunos traen clorfenidramina, difenidramina o clorfenamina. Entonces, preferentemente no debemos recetarlos. Ok, doctor, gracias. ¿Va? Después, bueno, ya revisé a mi pacientito. Sé que tiene una infección respiratoria alta, en este caso una rinofaringitis. ¿En cuánto tiempo debo revisar a ese paciente? ¿En cuánto tiempo, qué, doctor? Debo hacer la revisión de ese paciente. Como en una semana máximo, No, es muchísimo tiempo. unos 3 días. Sigue siendo mucho tiempo. Y la doctora sí 48. no lo comentó, ¿eh? Menos tiempo. Y sí no lo comentó la doctora, ¿eh? Un día. 24 horas, doctora. Efectivamente, 24 horas. Por norma y por guía de práctica clínica, todo paciente de infección respiratoria alta debe ser revisado en las primeras 24 horas. Sea complicado o no, ¿va? Ya podemos a lo mejor ahí dar la pauta, a lo mejor sí de las 48 horas. O verlo antes si presenta algún dato de alarma. ¿Y los datos de alarma cuáles son? Convulsiones, por ejemplo. Ya serían más extremo, pero algo más facilito. Mencionaba pérdida de apetito y somnoliento, ¿no? O sea, que no quiera tomar. Somnolencia, disminución de la ingesta, ¿qué más? Fiebre, palidez, Fiebre, ¿qué más? Datos de dificultad respiratoria. Perfecto, doctora. Aleteo nasal, cianosis, tiraje intercostal, retracción, ¿va? Entonces, si tiene alguno de estos datos antes de las 24 horas, debe regresar el familiar o debe regresar mami para revisar a este paciente. Y aquí es pensando que ya hubiera alguna complicación, ¿ok?
Ok, doctor. Como bien nos dijo el compañero, la infección o la principal causa es viral, no requiere de antibiótico. El antibiótico tampoco es preventivo, ¿eh? No es de que, bueno, por si le da. Si ya ustedes diagnosticaron una cuestión viral, es autolimitada, dejarle bien en claro a mamita, como bien dijo el compañero, que puede durar hasta 10 días. Aquí lo importante es vigilar que la fiebre no sea constante y que no se presenten datos de dificultad respiratoria. ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Alguien que tenga alguna pregunta o duda? No, de mi parte ya no, doctor, gracias. ¿Alguien más? No, doctor. ¿Seguros? Doc, una pregunta, no es del tema. El jueves va a pasar un tema, van a pasar dos. ¿Qué temas vamos a ver? Ah, no sé cuál sigue, pero después sigo yo con laringotraqueitis. Y quería preguntarle si nada más es laringotraqueitis o también laringitis. No, nada más la laringotraqueitis. Ah, ok. Porque podríamos ver la variedad que es la laringotraqueobronquitis, que esa ya es por una infección bacteriana. Pero ahorita con lo viral es más que suficiente. Ok, gracias. ¿Pero qué tema vamos a ver aparte de ese? Faringoamigdalitis. Pues igual es igual de cortito, valga la redundancia, es igual de cortito que este. Si hay tiempo, tienen chance, vemos los dos temas. Ya ahora sí que ustedes me dan la pauta, Ok, Doc. ¿va? Porque también son temas cortitas dentro de lo que cabe. Pero pues también no sé qué tan atareados o qué tan cansados estén. Vale, Doc. Ok, doctor. ¿Va? Entonces, si no hay preguntas, dudas, nos estamos viendo el día Doctor, jueves. ay, Ande, disculpa, doctor. ¿Podríamos vale. quedarnos a hablar un poquito, bueno, ahorita después de la clase un poquito, por favor? Claro, doctora, sin problema. Gracias. ¿Alguien más? No, doctor, gracias. Bueno, si no hay más preguntas, dudas, agradezco su tiempo y nos estamos viendo el día jueves. ¿Ok? Sí, doctor, gracias. Buenas Gracias, doctor. noches. Hasta luego. Bye. Gracias, doctor. Bueno.